haciendo cosas hermosas en nuestra vida. Tenemos que permitirlo a Dios. Nosotros activamos o desactivamos las promesas de Dios en nuestra vida con nuestra fe. Los grandes hombres de la fe consiguieron cosas, dice, a través de la fe. La fe, ¿qué es lo que es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que esta mañana vamos a dejar que la palabra de Dios nos active. Conocemos todo este versículo, Romanos 8:28. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas ayudan para bien. Vamos a repetirlo otra vez porque a veces que no nos entra bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Según el propósito que hay en nuestra vida, son las cosas que pueden venir a transformarnos. O sea, si nuestro propósito en Dios es grande, ¿sí?, las cosas que nos pueden venir son grandes también. Más grandes. Pueden ser problemas muy grandes. Pueden ser gigantes muy grandes, como le tocó a David. Pero mientras más grande la cosa, más grande es el propósito que se va a desatar en su vida. El enemigo siempre ha tratado de destruirnos en la niñez. A Jesús tenía un gran propósito sobre su vida. El enemigo lo intentó matar en la niñez. El enemigo siempre nos va a tratar de destruir cuando somos niños, cuando somos débiles, cuando somos inofensivos. Por eso usted tiene que ver hacia atrás en su vida cuántas veces el enemigo lo ha intentado destruir, cuántas veces el enemigo lo ha intentado sacar del camino. Y el camino que nosotros tenemos es Jesucristo. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha intentado sacar de Jesucristo? Quitarnos de la visión, venir a la casa del Padre, venir a recibir su palabra. Nada más eso ya es apartarnos del camino. Que hoy faltemos a la reunión, que hoy faltemos una palabra que Dios nos va a soltar, ya es el enemigo ya quitándonos del camino. A veces nosotros pensamos que el enemigo quitarnos del camino es que nos dejen coma en el hospital. No tiene que hacer eso el enemigo, simplemente con que no vayamos a escuchar la palabra de fe que Dios tiene hoy para mi vida, ya me ha quitado del camino. Ya me ha apartado de lo que Dios, de la línea profética que Dios me ha puesto en mi vida, porque tenemos un destino en Dios. Y la iglesia, Dios la ha puesto, dice, como columna y baluarte de la verdad. No puedo estar yo sin la iglesia, sin el techo que hay sobre mi vida. Es la cobertura que Dios ha puesto. Si no, Dios nos diría, cada uno quédese en su casa, yo mando mi espíritu y lo ministro. No. Dios nos ha puesto una iglesia, nos ha puesto una casa, nos ha puesto ministerios para perfeccionarnos. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer parte que Dios siga haciendo esa obra en nuestra vida? Amén. Hoy vamos a ver algo de lo grande que Dios tiene para nuestra vida. Por eso le digo que son grandes las cosas que pueden venir a destruirnos, pero también son grandes las promesas que Dios nos puede hacer alcanzar. ¿Cuántos saben que tenemos grandes promesas de parte de Dios? Amén. Quiero hablarte de las promesas que tenemos de Dios. Hemos estado hablando unas semanas atrás de las promesas. La promesa de Dios se la voy a enseñar con la Biblia. Es más grande de lo que nosotros podemos alcanzar a anhelar. Voy a poner un poquito de agua, por favor, Vivi. Sírvame un poquito de agua. ¿Tiene hierbecito? Sí. Quizás nuestras promesas que esperamos de Dios es que tengamos un coche nuevo, una casa. Esas no son promesas. Esas son añadiduras que pueden venir. ¿Sí? Porque no son malas, ¿no? Que tengamos un coche nuevo. O tenemos que tener un coche atado con alambre. No, para los hijos de Dios lo mejor. Pero Dios siempre va a poner como prioridad la promesa. Dios prefiere dejarnos como Job, tirado, sin nada, perdió todo, tenía sarna, tenía lepra, pero Dios quería algo mayor para él. ¿Se entiende, no? Que Dios está dispuesto a hacernos pasar por donde sea, con tal de que alcancemos la promesa. Había una promesa para la vida de Job. Dios quería que Job fuera perfecto. Y Dios quería que Job pudiera entender a Dios. Y Job lo entendió a Dios. Dice, ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo, Dios. Y Dios le restituyó todas las cosas, las añadiduras se las dio más. Pero tuvo que pasar un proceso. Y nosotros Dios nos va a hacer pasar procesos para que podamos alcanzar la promesa. Que es mucho mayor que una casa, que un trabajo, que un coche. Es mucho más grande que todo eso la promesa. Vamos a ver la promesa de Dios en la Biblia. Vamos a Génesis 17, verso 4.
La promesa que Dios nos ha dado a nosotros es la promesa que tiene Abraham. Dice, ¿qué le dijo entonces a Abraham? Se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Serás padre de muchedumbre de gente y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Es una promesa que Dios le da a Abraham. Sabe que nosotros somos herederos de las promesas de Abraham. Ahora le voy a mostrar un par de versículos para que usted se lleve esto claro. Esas promesas son las que Dios tiene para nuestra vida. Ahora usted tiene que creérsela y caminar en pos de esa visión, porque usted quizá, no, yo no soy padre de nada, yo soy padre de estos 2 niñitas, de estas 3 niñas. Pero fíjese que Dios le dijo a Abraham, vas a ser padre de muchedumbre. Vas a ser padre de naciones. Póngamelo en nueva versión internacional. NTV, no la tiene ahí NTV, ¿no? Sí, ahí. Nueva versión internacional. Dios también le dijo a Abraham, no, así. Dice, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir. No, se ha ido mucho para arriba, ¿no? El verso 4. El verso 4. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Era la promesa de Abraham. No que iba a tener solo muchos hijos, sino que iba a tener naciones. Ahora usted sabe que Abraham tuvo un hijo nada más. Isaac, el hijo de la promesa. Pero dice la Biblia que nosotros somos herederos de la promesa de Abraham. Vamos rápidamente, Katy, a Gálatas 3:29. Fíjese, es importante que usted pueda entender esto, porque si usted entiende esto, va a entender el trato de Dios con su vida, a dónde Dios lo quiere llevar, a dónde Dios lo quiere empujar. Dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En Reina Valera dice, ustedes son herederos de la promesa. Reina Valera. Vosotros sois herederos según la promesa. Entonces la promesa que tiene Abraham es la promesa que está sobre nuestra vida. Usted no se puede conformar con lo que el mundo le ofrece. Hemos dicho, nos conformamos a veces con pequeñas cosas, nos conformamos con el sueldito que nos da el mundo, con el que llegamos a fin de mes a duras penas. Pero tiene Dios promesas para nuestras vidas y a veces no miramos la promesa de Dios. Pensamos que estar con Dios es solamente venir el domingo a la iglesia, sentarnos un rato, sentirnos bien en familia e irnos. Pero hay una obra grande en nuestra vida que se tiene que desarrollar y es que se cumpla la promesa en nuestra vida. Esto no lo hizo Dios solamente para Abraham, sino que lo ha dado para nosotros. Pero solamente los hombres de fe son los que alcanzan la promesa. ¿Sí o no? ¿Ahora usted está dispuesto a ser de fe o no? No lo veo muy convencido en esta mañana. Dios quiere que seamos padres. Dios quiere que seamos padres. Padre de naciones le dijo a Abraham que iba a ser. Póngame Romanos 4:13. Mire las cosas que Dios tiene para nosotros. Ya no me vamos a meter en el tema bien. Dice, como está escrito a Jacob, amé, a Esaú, 4:13. 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Que sería heredero ¿de qué? Del mundo. ¿Vio que Dios tiene todo para nosotros? ¿Se ha quedado ahí? Está claro lo que dice eso. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Se acuerda que enseñamos que para que Dios nos pueda dar las añadiduras hay que buscar el reino y la justicia?
de Dios. Dios tiene el mundo para darnos. Dijo que Abraham iba a ser heredero ¿de qué? Del mundo. O sea que el mundo ¿a quién le pertenece? A nosotros. Pero a veces los cristianos vamos detrás del mundo y no vamos detrás de la promesa. Vamos detrás de la añadidura, vamos detrás de las cosas, de conseguir las cosas, cuando las cosas Dios nos las ha dado por promesa. Cuando las cosas de Dios hay que activarlas por la fe. Así que cuando vea a alguien que va en uno de esos Mercedes, diga, tenga cuidado que eso me pertenece. Cuando vea un chalet, no lo envidie porque diga, eso me pertenece. Pero Dios quiere que podamos activar todas estas cosas por la fe. Somos herederas, todas las cosas nos pertenecen. El Señor nos hacía problema caminando por la tierra, porque sabía que todo le pertenecía. Si no tengo donde repostar en mi cabeza, pero sabía que todas las cosas le pertenecían. El diablo lo vino a tentar, te voy a dar todas estas cosas y me postraron. Y Jesús sabía que no lo tenía que hacer, porque no era el tiempo. Cada cosa nos va a venir a nuestro tiempo. Jesús, el diablo le estaba ofreciendo algo instantáneo, las naciones en ese momento. Pero Jesús no cayó a la tentación. El diablo nos va a tentar para que queramos alcanzar las cosas por nuestra fuerza. Porque el diablo sabe que como hombres deseamos cosas. Pero en el tiempo se va a cumplir. Si me puedo abrazar de la promesa, si puedo coger la promesa de Dios. Dios me ha prometido la promesa de Abraham. Sí, ¿lo quieren esta mañana la promesa? Gloria al Señor. Entonces, vamos rápidamente a Génesis 2:24. Ahora vamos a entrar bien al tema. Génesis 2:24. Tenemos entonces la promesa de Abraham, la que íbamos a ser padres de naciones. Tenemos la promesa de Abraham, donde dice que vamos a ser herederos del mundo. Yo me quiero abrazar esa promesa. Como mucho con mi fuerza, uno que puede conseguir con su fuerza. Puede llegar a conseguir una casa, muy bien, puede conseguir un coche, pero Dios tiene promesas aún mayores que esas para mí. Entonces, Dios quiere que seamos padres. Es lo que le quiero hablar esta mañana. Dios quiere que seamos padres. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es un mandamiento de Dios en el mundo natural, donde el hombre tenía que dejar en algún momento de su vida, en una etapa de madurez, llega el hombre en el momento correcto. Todo tiene que ser en el momento correcto. Usted no puede a los 14 años dejar a su padre y a su madre y unirse a una mujer, porque no es el tiempo correcto. Es el problema que tenemos en la sociedad, tenemos en la iglesia, que hacemos las cosas antes del tiempo. Pero tampoco se pueden hacer después del tiempo. Tener 40 años y estar con la mamá y el papá. Cada cosa tenemos que hacerla al tiempo correcto. Entonces esto en el mundo natural se entiende perfectamente, que llega un momento en la etapa de un hombre, en la madurez, que tiene que dejar a su padre y a su madre y tiene que hacer una familia. En el mundo espiritual llega un momento donde también nos toca madurar, nos toca crecer. No podemos estar siempre en una silla escuchando y escuchando y escuchando. Llega un momento donde tenemos que ser nosotros multiplicadores, dejar la casa y ser padres. ¿Me está entendiendo? Llega un momento, es la etapa de toda madurez. Por eso Dios nos quiere llevar. Si llevamos 20, 25 años en una iglesia sentado, es que no estoy llevando verdaderamente fruto. No estoy pasando a una etapa de madurez. Porque la ley de Dios es que el hombre debe dejar su casa, dice, y unirse a su mujer. ¿Cuál es la mujer? Hemos enseñado que la mujer en la Biblia es figura de qué también. Es de la iglesia. Entonces, búsqueme Efesios 5:30. La iglesia es la mujer. Llega un momento donde nosotros vamos a tener que buscar una mujer. Llega un momento donde nosotros vamos a tener que buscar una iglesia para desarrollar mi propósito en Dios completo. ¿Sí? La mujer, ¿qué es lo que era para Adán? La ayuda idónea, ¿no? La ayuda idónea, ¿para qué era la ayuda idónea?
La ayuda idónea sirve para alcanzar nuestro propósito. Efesios 5:3. Mire lo que dice Efesios, mire lo que le dice el apóstol Pablo a Efesios. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí está el apóstol Pablo usando la figura como la estoy usando yo. ¿A dónde estamos? Estaba diciendo Génesis. No, Efesios dijo Efesios dijo Yo estaba diciendo 5:30. Génesis. 5:30 dijo. Efesios 5:30. Usted estaba en No, 2:24 que de Efesios Génesis. 5:30 repite lo mismo. No, que no Génesis. dijo Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Hay un misterio muy grande en todo esto. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El Señor nos lleva a diferentes dimensiones de entendimiento y de fe. Por eso la palabra hay que entenderla con revelación. No me sirve con conocer solamente la Biblia, tengo que tener revelación para entender la Biblia. Y aquí el apóstol Pablo habla lo mismo que estoy hablando yo. Llega un momento donde el hombre, aquí dice, está hablando de la mujer como la iglesia. Pero llega un momento en la vida espiritual de un hombre en que tiene que ser padre ya, en que tiene que salir de la casa y tiene que hacer una familia, el que tiene que ser padre. ¿Sabe que podemos ser padres en Dios? Se lo voy a mostrar porque quizás alguno no lo ha encontrado. Ponga por favor Primera de Corintios capítulo 4, puede ser 4 o 6 por ahí, vamos a verlo. Más abajo, vamos abajo a ver si lo encontramos ahí. Más. ¿Quién me ayuda a encontrarlo ahí? Que lo leímos el otro día. Dice, aunque tengáis muchos años en Cristo, yo os engendré. Dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, les dice el apóstol Pablo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Les dice el apóstol Pablo a los Corintios. Yo los engendré porque yo les llevé el Evangelio. Entonces tenemos una semilla, tenemos una clase de semen espiritual, podríamos ser, de semilla espiritual, que es la palabra. A ver si me puede acompañar. Dios quiere que seamos padres. Ahora, ¿cuál es la semilla que tenemos? La palabra de Dios. Entonces vamos a tener que invertir tiempo. En este tiempo vamos a tener que invertir el tiempo de podernos llenar de esa semilla para que podamos convertirnos en padres, porque es la forma que podremos alcanzar la promesa de Dios. Amén. No vamos a alcanzar la promesa de Dios trayéndole a Dios un pacto, trayéndole a Dios una ofrenda, ayunando, llorando. Quiero que veamos cuál es el camino para encontrar la promesa de Dios. Quiere que seamos padres, Dios. Y la única forma de ser padre es poder engendrar hijos por la palabra. Que tengamos el corazón de padre. Jesús nos vino a manifestar al Padre. Jesús nos vino a enseñar el Padre, dice. Entonces, Dios quiere que luego que seamos hijos, que aprendamos a ser hijos, podamos llegar a ser padres. Padres de multitud.
Padre de naciones. Pero para eso Dios va a tener que trabajar mucho en mi corazón. Yo le quiero mostrar hoy el final del camino donde Dios lo quiere llevar. No quiere decir que tengan que pasar 30 años, ni 20 años. Porque Jesucristo en 3 años formó a los discípulos y los pudo lanzar a las naciones. Y fueron padres. La misma obra que hizo Jesús con ellos, ellos fueron a hacerla. No se quedaron ni 10, ni 15, ni 20 años, sino que el proceso duró 3 años y medio. Ahora usted y yo tenemos que madurar y alcanzar esa estatura para poder ser padre en Dios. No podemos quedarnos ni siquiera como niños, tenemos que ser hijos y luego tenemos que ser padres. ¿Me va siguiendo en esta mañana? Amén. Aleluya. Romanos 8:15. Romanos capítulo 8, verso 15. Este quizás es un mensaje que sería para pastores y ministerios. Pero yo a usted lo vamos a criar con alimento sólido. No, los niños que se crían rápido con alimento sólido engordan más rápido. Estamos en un tiempo donde ya no podemos hablar con leche espiritual, que son los rudimentos de la palabra de Dios. Ya necesitamos que nos den cosas sólidas. No nos entretengamos en la iglesia, den un abracito al hermano, un besito, todo muy cariñoso nada más entre hermanos. Pero Dios nos quiere llevar más allá. Y para que Dios nos pueda llevar al propósito, le tengo que mostrar la palabra tal y cual es. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? No nos venimos a entretener, no venimos a cantar solamente, a mover el esqueleto un poco, también que en alguna iglesia mueve mucho el esqueleto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice la palabra de Dios. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Nos da un espíritu ¿de qué? De adopción. Mientras sigamos en esclavitud, es porque no hemos recibido todavía el espíritu de adopción. Es que todavía no somos hijos. Se puede estar en la iglesia y no ser adoptado. Se puede estar en la iglesia y no ser hijo. Se puede estar en la iglesia y ser un esclavo, o estar todavía en esclavitud y en temor. Casualmente, no sé si le pareció, si conoce a un cristiano que parece que está así, que parece que está en esclavitud todavía. ¿Sí? ¿Y qué dijimos que es estar en esclavitud? Esclavitud es lo mismo que ser un niño. La Biblia dice, en nada difiere el niño del esclavo, porque no puede ser heredero. Entonces, podemos estar dentro de la iglesia y podemos todavía ser esclavos. Todavía podemos ser niños, porque no hemos recibido el espíritu de adopción. Porque Dios quiere que seamos hijos para que podamos clamar Abba Padre. Entonces, si realmente somos hijos, tiene que llegar un momento que nos convirtamos para ser padres. Porque si está en nosotros el espíritu de adopción, si está en nosotros obrando el espíritu de adopción, el espíritu del Padre, ¿nosotros qué vamos a querer hacer luego? Vamos a querer adoptar también. Porque el Hijo se parece a quien, al Padre. Entonces, si nosotros está el espíritu de adopción, nosotros luego vamos a querer adoptar también. Vamos a verlo en Gálatas 4:3. Mire esto. Así también, nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. ¿Vio? Alguien que está en niñez todavía está en esclavitud. Todavía está atado. Puede estar cantando, puede estar saltando, puede hacer muchas cosas, pero si todavía está niño, todavía está en esclavitud. Bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
Mire, ¿a quién envió Dios cuando estábamos en esclavitud? A su Hijo. Dios envió a su Hijo. Un hijo tiene la capacidad de ser un libertador. Si usted se puede hoy convertir en ser un hijo, usted se puede convertir en un libertador de alguien que todavía es un niño. Por eso enseñamos a que tenemos que ser hijos en Dios. Si usted puede llegar a ser hijo, usted se puede convertir en un libertador de niños, en un libertador de que son esclavos todavía. Porque el hijo va a manifestar al Padre. No sé si lo estoy ligando mucho o me puede seguir en esta mañana. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, un hombre normal, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Un hijo trajo la adopción, que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Vio entonces que para ser heredero tengo que ser hijo. Cuando éramos niños, dice el apóstol Pablo, está hablando de nuestra edad física. Cuando éramos niños, está hablando de nuestra edad espiritual. Está hablando de la edad espiritual. Cuando éramos niños, estábamos bajo los rudimentos todavía del mundo. ¿Sí? No le está hablando solamente a los judíos, está hablando también a los de la iglesia. Los rudimentos del mundo. Y dice aquí que ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Y si somos hijos podemos ser herederos de la promesa. ¿Me va entendiendo? Está un poco difícil de digerir esto. Entonces Dios nos quiere hacer padres de multitudes para poder cumplir la promesa. Es la promesa que Dios tiene para nosotros, la promesa de heredar el mundo y la promesa de ser padre de naciones. La promesa que Dios le dio a Abraham. Para ser padres tenemos que tener el espíritu de adopción, o sea que tenemos que ser hijos. Dejar de ser niño ya, de estar bajo los rudimentos y pasar a ser un hijo. Siendo hijo, nos podemos hacer padres. ¿Por qué? Porque dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, la que Dios tenía destinado. Esto lo vi ayer. Yo pensaba que la mujer no estaba destinada para el hombre, pero sí estaba destinada, porque dice que Dios la sacó de la costilla. Claro, Dios le dijo a Adán no encontraba, dice, ayuda idónea. Vamos a verlo rápido eso. En Génesis 2, Génesis 2, ya te digo el versículo. 2:20 por ahí. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Es como que Adán estaba entre los animales y ninguna le funcionaba como ayuda. ¿No? Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dice otra versión que Dios cerró la herida, hizo una herida para poder sacar a su esposa. Y yo vi algo aquí, que Dios muchas veces trata con nuestra vida, nos hace la herida, dice que Él hace la herida y Él la cura, para poder sacar de nosotros lo que tiene que sacar. Porque Dios nos quiere llevar a ser padres, Dios nos quiere llevar a ser una familia en Dios. Pero Dios va a permitir muchas heridas y muchas cosas en nuestra vida para tratarnos. Es lo que me hizo ver este pasaje,
Dice que Dios lo hizo caer, como lo hizo, lo anestesió y sacó, dice, una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ponga el 23, pinche el 23. Y ponga ese. Cuando vio a Eva, y yo me imagino, después de haber visto los animales, que no encontraba nada atractivo ni nada que le fuera a ayudar, Dios le presentó a Eva, ¿no? Y usted se imagina, ¿no? Los dibujitos ponen 90, 60, 90, y dice que exclamó Adán: esta sí, dice, esta ahora sí, es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Otra cosa que veo es que el hombre empezó a entender ya, empezó a sentirse más acompañado, empezó a sentirse más cumplido. Porque Dios nos tiene que hacer padre. Para que alcancemos la promesa que Dios tiene para nuestra vida, vamos a tener que tener nuestra ayuda idónea. Vamos a tener que tener una iglesia. Usted va a tener que tener una iglesia, su ayuda idónea para alcanzar el propósito. No importa si usted es mujer o es hombre. No importa si es mujer y hombre, porque nosotros sembramos a través de la palabra. Claro que el diseño correcto es que sea una pareja, un hombre y una mujer, fundando una iglesia, ¿no? Pero Dios hace las cosas de muchas maneras. No se limita a Dios porque es una mujer sola, porque es una mujer viuda que no pueda formar una iglesia. Porque nosotros, dice que engendramos por medio de la palabra. No necesita sexo para engendrar por medio de la palabra, no necesitamos sexo. Entonces podemos ser padre, podemos ser madre, porque engendramos a través de la palabra. Pero vamos a necesitar nuestra ayuda idónea para alcanzar el propósito de Dios, ¿no? Ahora ya sabe que para alcanzar el propósito no era solamente que conseguir a la gorda o el gordo, sino que también ahora tiene que tener una iglesia y que tiene que ser padre. Pero bueno, Dios nos tiene que ir llevando poco a poco. Se ha puesto triste cuando le he dicho que se tiene que casar otra vez. ¿Cuántos están arrepentidos de haberse casado? Nadie se anima a levantar la mano. Pues hay dos pactos entonces en nuestra vida. Un pacto con nuestro matrimonio y ahora un pacto que tenemos que hacer con Dios y con la iglesia. Porque Dios quiere que seamos padres. Esto no es para claro que son para los llamados, pero yo creo que usted está aquí, usted es un llamado de Dios y Dios lo quiere hacer pronto padre. Entonces vamos a tener que invertir tiempo para que Dios nos siga transformando, para que Dios nos siga moldeando, que tengamos un corazón realmente de padre. Porque empezamos el viernes hablando de este tema y Dios nos va a ir probando en todos lados, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Porque tenemos que ser fieles padres en nuestro hogar para poder ser fieles después padres en la iglesia. Tenemos que ser fieles en el trabajo, tenemos que ser fieles en la escuela, en los vecinos, donde estemos. Ahí es donde nos convertimos en padres. Ahí es donde Dios empieza a poner en nuestro corazón el corazón de padre. Claro, esto no nos lo habían enseñado en la iglesia. En la iglesia nos habían enseñado a llegar a ser como Jesús. Pero Jesús dijo ser perfecto como vuestro Padre. O sea, el corazón que Jesús nos quiere venir a dar es que tengamos el corazón de Padre. ¿Sí o no? Amén. Y para eso Dios nos va a tener que moldear y transformar. Lo que estamos poniendo hoy sobre su vida es una vestidura. Hoy estoy depositando por la palabra de Dios la promesa de Dios sobre la vida de usted. Pero le va a llevar una responsabilidad. Le va a tocar dejarse transformar con Dios para tener ese corazón de padre.
Porque Dios irá mostrándole, irá poniendo gente a su lado, gente para que usted le pueda entregar ese espíritu de adopción. Porque Dios envía ¿a quién? Para entregarnos el espíritu de adopción. A su Hijo, a Cristo. Y hoy, ¿quién es Cristo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos Cristo. ¿O no se lo cree? Dios lo va a enviar a usted para entregar el espíritu de adopción a otro. Y ya con un versículo más terminamos. ¿Están contentos entonces en esta mañana, no? Gloria a Dios. Gracias al Señor. Dijimos, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Tenemos una promesa que vamos a ser padres de multitudes. Tenemos que caminar abrazando la promesa de Dios. Cuando llegamos a Madrid solamente abrazamos la promesa de Dios. Dios nos dijo, van a ser padres. Y solamente tenemos que abrazar la promesa. Y las cosas se tienen que ir cumpliendo, se tienen que ir desatando. Mateo 18, 11. Mateo 18, 11. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Esto es lo que hace un padre. Esto es lo que realmente hace un padre. Realmente tenemos una iglesia que Dios nos da para pastorear, hijos para pastorear. No se trata de tener multitud, sino se trata de que ninguno se pierda. Hoy la iglesia está... Hablo poco de la iglesia, visto que últimamente hablo poco. No quiero hablar de los ministros, no hablamos de la iglesia ni de los ministros, pero se ven las iglesias divididas, se ven iglesias quebradas, se ven iglesias que han cerrado, ministros que han caído, gente que está herida, y es porque ha faltado corazón de padres. Porque no estamos aquí para competir y llenar a la iglesia de bancos, sino que lo que hay que hacer es guardarlos. Padre, a los que me diste no he perdido ninguno. Se trata de guardar los que Dios nos da y se trata de llevarlos a la dimensión donde Dios quiere llevarnos. Entonces ya, si yo veo así, ya no veo que quiero tener una iglesia de 1000 miembros, 10.000 miembros. Porque no sirve que yo tenga 10.000 miembros y no tenga hijos. Porque si una iglesia se divide es que no había hijos. Porque los hijos verdaderos nunca van a vivir en una casa. Pero los que son niños o esclavos sí. Entonces si vemos esto hoy en las iglesias, es porque el alimento no ha sido correcto. Es la dieta, no ha sido correcto. Solamente se le ha dado una leche espiritual, los rudimentos de la palabra de Dios. Entonces la gente se ha quedado a una estatura de niños. Pero si le enseñamos a la gente, lo llevamos a ser hijos, a ser adoptados, a mostrar el propósito de Dios, que tienen que ser padres. Es imposible que haya una iglesia mal formada. Esta revelación de la paternidad que estamos hablando ahora es el diseño que Dios nos ha dado para la iglesia en este tiempo. Para contrarrestar el mal funcionamiento que ha habido de la iglesia, dentro de la iglesia. Amén. Porque Dios tiene que sanar. Dios tiene que sanar a la iglesia. Pero esta era la forma de expandir el reino, a través de padres e hijos.
No miembros, ovejas y pastores, sino padres e hijos. Una gran familia. Dice el apóstol Pablo que nos hemos acercado a la familia, a la gran familia de nuestro Padre Celestial. Dios se mueve de forma familiar, podríamos decir, por familia. Dios le dio la promesa a Abraham, le dio la promesa a Isaac, le dio la promesa a Jacob. Y siempre se decía el hijo de Abraham, el hijo de Jacob, el hijo de Isaac. Siempre se reconocía la paternidad. Cuando viene David a Saúl le dice, ¿de quién es hijo este? ¿Por qué? Porque supuestamente el hijo es lo que es el padre. El hijo refleja lo que es el padre. Pero hoy tenemos en la iglesia una mezcla. Tenemos una clase de mezcla, pero bueno, ustedes van a vivir lo nuevo de Dios. Somos hijos de la casa del Padre. Ustedes van a vivir lo nuevo de Dios. No van a experimentar el trabajo en vano. Si ustedes son verdaderamente hijos, Dios va a respaldar lo que ustedes hagan. Si sabemos ser hijos, Dios va a respaldar. Ahora, lo que uno siembra cosecha. Todo aquel que salió de una iglesia en división va a cosechar división. Y así vemos hombres que trabajan 10, 20 años en el Señor y su obra es en vano porque luego cosechan división. ¿Sí o no? ¿Han visto eso o no? Ahora Dios quiere que edifiquemos de la manera correcta. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie.